Bienvenidos a un lugar donde la realidad se retuerce y lo imposible cobra vida. Lo que estás a punto de escuchar ha marcado a quienes se atrevieron a escuchar. Así que suscríbete, deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas. Ahora sí, apaga las luces, sube el volumen y prepárate. Sé que lo que voy a contarte puede sonar imposible, pero cada palabra de esta historia es completamente verdadera. Durante años he intentado olvidar lo que viví en esas noches, pero las imágenes siguen ahí, grabadas en mi memoria como si hubiera sido ayer. He decidido escribir esto porque creo que hay experiencias que necesitan ser compartidas, aunque nadie las crea. Tal vez al contarlo pueda finalmente encontrar paz. Mi nombre es Andrés Manuel Herrera García, y soy de Puebla. Tengo 29 años y actualmente trabajo en una oficina de seguros, pero hace 3 años tuve una experiencia que cambió completamente mi forma de ver el mundo. Todo comenzó cuando acepté un trabajo nocturno en una escuela primaria del centro histórico de mi ciudad. Era enero del 2022 y acababa de perder mi trabajo en una tienda de electrónicos. La pandemia había sido dura para todos y encontrar empleo se había vuelto muy difícil. Tenía deudas que pagar, y mis padres ya me habían ayudado demasiado. Cuando mi vecina doña Carmen me dijo que su cuñado necesitaba un vigilante nocturno para una escuela, no lo pensé 2 veces. «Es un trabajo tranquilo, hijo», me dijo mientras regaba sus plantas en el patio. «Solo tienes que cuidar que no entren ladrones y hacer algunas vueltas por el edificio. El pago está bien y es de noche, así que durante el día puedes buscar otro trabajo». La escuela primaria Miguel Hidalgo y Costilla era un edificio antiguo de principios del siglo XX, ubicado a unas cuadras del zócalo de la ciudad. Era una construcción de 2 pisos con paredes gruesas de cantera gris, techos altos y pasillos largos que durante el día se llenaban de la risa y los gritos de más de 300 niños. Tenía 20 salones, una biblioteca, oficinas administrativas y un patio central rodeado de arcos que le daba un aspecto muy elegante pero también un poco intimidante. El director, el profesor Joaquín Morales, era un hombre de unos 50 años, delgado y serio, con anteojos pequeños que siempre se resbalaban por su nariz. Cuando fui a la entrevista me recibió en su oficina, un lugar lleno de libros viejos y fotografías en blanco y negro, de generaciones pasadas de estudiantes. «Mire, joven Herrera», me dijo mientras hojeaba mi solicitud de empleo, «este edificio tiene más de 100 años de historia. Durante todo ese tiempo ha sido una escuela, excepto por un periodo en los años 40, cuando fue usado como refugio durante una epidemia que azotó la ciudad». Me explicó que el trabajo consistía en llegar a las 10 de la noche y quedarme hasta las 6 de la mañana. Tenía que hacer rondas cada hora por todo el edificio, revisar puertas y ventanas, y anotar cualquier cosa fuera de lo normal en una libreta especial. También me dijo que había algunas cámaras de seguridad, pero que muchas áreas del edificio no tenían vigilancia electrónica debido a su antigüedad. ¿Ha habido problemas antes?, le pregunté, tratando de sonar casual. El profesor Morales se quitó los anteojos y los limpió despacio antes de responder. «Bueno, han habido algunos incidentes menores. Nada serio, entienda. A veces los vigilantes anteriores reportaban ruidos extraños. Pero usted sabe cómo son los edificios viejos. Se expanden, se contraen. Las tuberías hacen ruido. Es normal». Algo en su tono me hizo pensar que no me estaba contando toda la verdad, pero necesitaba el trabajo demasiado como para hacer más preguntas. «¿Cuántos vigilantes han trabajado aquí antes que yo?», pregunté. «Unos cuantos», respondió sin mirarme a los ojos. «Pero no se preocupe por eso. Algunos simplemente encontraron trabajos de día y prefirieron cambiar de horario». Me ofreció el trabajo ahí mismo. El sueldo era mejor de lo que esperaba, así que acepté inmediatamente. Me dijo que empezaría el lunes siguiente y que él estaría ahí mi primera noche para mostrarme todo lo que necesitaba saber. El lunes llegué puntualmente a las 10. El profesor Morales me estaba esperando en la entrada principal, con un llavero enorme y una linterna nueva. «Estas son todas las llaves que va a necesitar», me dijo mientras me las entregaba. «Esta llave dorada abre la puerta principal. Estas plateadas abren todos los salones. Y esta llave negra es para las oficinas administrativas y la biblioteca». Me llevó por todo el edificio.
mostrándome cada área importante. Los pasillos del primer piso tenían ventanas grandes que daban al patio central, y durante el día debían ser muy luminosos. Pero ahora, con solo algunas luces encendidas, creaban sombras largas que se movían cada vez que pasábamos caminando. «Puede dejar prendidas las luces de los pasillos principales», me explicó, «pero apague las de los salones para ahorrar energía. El interruptor principal está aquí, junto a la entrada». Subimos al segundo piso por unas escaleras de mármol que crujían bajo nuestros pies. Los salones de arriba eran más grandes que los de abajo y tenían ventanas altas que daban a la calle. Desde ahí se podía ver todo el centro histórico iluminado por las farolas. «Una cosa importante», me dijo el profesor cuando llegamos al final del pasillo del segundo piso. «Este salón, el 2J, está cerrado por reparaciones. No entre ahí. Hay problemas con la instalación eléctrica y podría ser peligroso». Señaló una puerta de madera oscura que se veía más vieja que las demás. Tenía un letrero que decía «Fuera de servicio», pegado con cinta adhesiva. «¿Desde cuándo está cerrado?», pregunté. «Desde hace varios meses. Hemos tenido algunos problemas para conseguir los permisos para arreglarlo. Mejor ni se acerque por ahora». Regresamos a la planta baja y me mostró dónde estaba. Mi puesto, un escritorio pequeño en el vestíbulo, principal, junto a la entrada. Ahí había una lámpara, la libreta donde debía anotar mis observaciones, un teléfono viejo para emergencias y una silla que había visto mejores días. «¿Alguna pregunta?», me dijo mientras se preparaba para irse. «¿Qué tipo de ruidos puedo esperar escuchar?». Se quedó callado por un momento, como si estuviera recordando algo. «Bueno, como le dije, es un edificio viejo. A veces se escuchan las tuberías o el viento que mueve las puertas mal cerradas. También tenemos algunos ratones, así que puede escuchar pequeños ruidos de vez en cuando. Nada de qué preocuparse». Se fue a las 11 en punto, dejándome completamente solo en el edificio. Los primeros minutos fueron tranquilos. Me senté en mi silla, saqué un libro que había traído y traté de acostumbrarme al ambiente. La escuela de noche era completamente diferente. Durante el día había estado llena de voces, risas y el ruido constante de los niños jugando. Ahora solo había silencio, interrumpido ocasionalmente por el sonido de los coches que pasaban por la calle. A las 12 hice mi primera ronda. Empecé por el primer piso, revisando cada salón. Todos los salones tenían las sillas puestas sobre los escritorios, dejando el piso libre para que lo limpiaran al día siguiente. Las paredes estaban decoradas con dibujos de los niños, trabajos escolares y carteles educativos que en la penumbra se veían extraños y distorsionados. Todo parecía normal hasta que llegué al salón 1G, que estaba al final del pasillo oeste. Cuando me acerqué a la puerta, escuché algo que me hizo detenerme. Era un sonido muy suave, como si alguien estuviera susurrando. Me pegué a la puerta para escuchar mejor. Definitivamente había alguien susurrando adentro del salón. Mi primer pensamiento fue que tal vez había un ladrón escondido ahí. Saqué mi celular para llamar a la policía, pero entonces el susurro se detuvo. Esperé varios minutos en silencio, pero no volví a escuchar nada. Probé la manija de la puerta. Estaba cerrada con llave. Busqué la llave correcta en mi llavero y abrí despacio. El salón estaba completamente vacío y a oscuras. Encendí la luz y lo revisé completo. No había nadie ahí, y no había forma de que alguien hubiera salido sin que yo lo viera. Apagué la luz, cerré la puerta con llave y continué mi ronda. Cuando subí al segundo piso, todo parecía normal hasta que llegué cerca del salón 2J, el que estaba cerrado por reparaciones. Ahí fue cuando escuché algo que me heló la sangre. Desde adentro del salón cerrado venía el sonido de risas de niños. No eran risas alegres como las que se escuchan durante el recreo. Eran risas extrañas, como si muchos niños estuvieran riéndose de algo que no podía ver. El sonido era suave pero claro, y parecía venir de varias voces diferentes. Me acerqué a la puerta del salón 2J. El letrero de fuera de servicio seguía ahí, pero ahora podía escuchar las risas más claramente. También podía escuchar otros sonidos, sillas que se movían, pasos pequeños corriendo de un lado a otro, y de vez en cuando, la voz de una maestra llamando la atención a sus alumnos. Pero eso era imposible. Eran las 12:30 de la noche, y el salón había estado cerrado durante meses. Toqué la puerta suavemente con los nudillos. Inmediatamente todos los sonidos se detuvieron. El silencio que siguió fue tan completo que podía escuchar mi propio corazón latiendo. Esperé varios minutos, pero los sonidos no regresaron.
Probé la manija de la puerta, pero estaba cerrada. Busqué en mi llavero, pero no tenía ninguna llave que dijera 2J. El profesor Morales me había dicho específicamente que no entrara ahí. Terminé mi ronda y regresé a mi escritorio. En la libreta anoté 20 AM, primera ronda completada. Todo en orden. No mencioné los susurros ni las risas. Pensé que tal vez mi imaginación me estaba jugando una mala pasada por ser mi primera noche, pero en el fondo sabía que lo que había escuchado era real. La siguiente hora pasó sin incidentes, aunque me costaba concentrarme en mi libro. Cada pequeño ruido me hacía levantar la cabeza. A la 1 en punto salí para hacer mi segunda ronda. Esta vez decidí ir directo al segundo piso. Quería revisar el área del salón 2J otra vez. Subí las escaleras despacio, tratando de no hacer ruido. Cuando llegué al pasillo del segundo piso, todo parecía normal, pero cuando me acerqué al salón 2J, los sonidos habían regresado. Esta vez no eran solo risas. Podía escuchar claramente una clase en sesión. Una voz de mujer, probablemente una maestra, estaba explicando una lección de matemáticas. Los niños respondían a sus preguntas. Algunos levantaban la mano, otros hablaban entre ellos. Era exactamente como sonaría un salón de clases normal, excepto que era la 1:30 de la madrugada. Me quedé parado frente a la puerta durante varios minutos escuchando. La clase continuaba como si nada. La maestra preguntaba, ¿quién sabe cuánto es 2 más 2? Y varios niños gritaban, 4, al mismo tiempo. Luego escuché el sonido de Gises escribiendo en el pizarrón. Esto ya no podía ser mi imaginación. Decidí tocar la puerta otra vez, pero esta vez más fuerte. ¿Hay alguien ahí?, grité. Inmediatamente se hizo un silencio total. No solo se detuvieron los sonidos de la clase, sino que toda la escuela pareció quedar en completo silencio. Ni siquiera se escuchaban los coches de la calle. Esperé varios minutos, pero nada. Intenté con la manija otra vez, pero seguía cerrada. Me alejé del salón y terminé mi ronda rápidamente. Cuando regresé a mi escritorio, tenía las manos temblando mientras escribía en la libreta. Cursé a mi segunda ronda completada. Todo en orden. Pero no era verdad. Nada estaba en orden. Pasé la siguiente hora tratando de convencerme de que todo tenía una explicación lógica. Tal vez los sonidos venían de la calle o de algún edificio vecino. Tal vez las paredes gruesas del edificio antiguo hacían que los sonidos se escucharan raro. Tal vez estaba más nervioso de lo que pensaba y mi mente me estaba jugando trucos. Pero cuando llegaron las 2 de la mañana y salí para mi tercera ronda, supe que nada de eso era cierto. Esta vez los sonidos no solo venían del salón 2A. Cuando llegué al segundo piso, podía escuchar actividad en varios salones. Del 2A venían sonidos de niños cantando una canción que no reconocí. Del 2C se escuchaba como si estuvieran moviendo mesas y sillas. Del 2E venía el sonido de muchos niños haciendo un examen, con ese murmullo bajo que se hace cuando todos están concentrados escribiendo. Y del salón 2J seguía viniendo la clase de matemáticas. Caminé por el pasillo despacio, deteniéndome frente a cada puerta. Los sonidos eran completamente claros y reales. No había duda de que había gente adentro de esos salones. Pero ¿cómo era posible? Todas las puertas estaban cerradas con llave, y yo tenía todas las llaves del edificio. Decidí probar con el salón 2A, de donde venía el canto. Busqué la llave correcta y abrí la puerta lentamente. El salón estaba completamente vacío y silencioso, pero justo antes de que abriera la puerta, había escuchado claramente a 20 o 30 niños cantando. Era imposible que hubieran desaparecido tan rápido y sin hacer ruido. Encendí la luz del salón y lo revisé cuidadosamente. Las sillas seguían sobre los escritorios, exactamente como las había visto antes. No había señales de que alguien hubiera estado ahí, pero en el pizarrón, que había estado limpio en mi ronda anterior, ahora había algo escrito con gis blanco. Decía: bienvenido, Andrés. Mi nombre. Alguien había escrito mi nombre en el pizarrón. Salí del salón inmediatamente, cerré la puerta con llave y bajé corriendo las escaleras. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. Me senté en mi escritorio y traté de calmarme, pero mis manos no dejaban de temblar. ¿Cómo sabían mi nombre? El profesor Morales había dicho que nadie más tenía llaves del edificio. ¿Quién había escrito eso en el pizarrón? Tomé el teléfono para llamar al profesor Morales, pero entonces me di cuenta de que eran las 2:30 de la madrugada. No podía despertarlo solo para contarle que había escuchado voces y que alguien había escrito mi nombre en un pizarrón. Pensaría que estaba loco, pero tampoco podía quedarme ahí sin hacer nada.
Decidí llamar a la empresa de seguridad que había contratado la escuela. El número estaba pegado en la pared junto al teléfono. Cuando contestaron, les expliqué que era el vigilante de la escuela, Miguel Hidalgo, y que necesitaba que enviaran a alguien para ayudarme a revisar el edificio, porque creía que había intrusos adentro. ¿Ha visto a alguien entrar?, me preguntó el operador. No, pero he escuchado voces y encontré evidencia de que alguien ha estado aquí. ¿Qué tipo de evidencia? Alguien escribió algo en un pizarrón que antes estaba limpio. Hubo una pausa larga. Señor, ¿está seguro de que no estaba ahí antes y usted no se había dado cuenta? Estoy completamente seguro. Revisé ese salón hace una hora y el pizarrón estaba limpio. Está bien. Enviaremos una patrulla en unos 20 minutos. Mientras esperaba, traté de mantenerme calmado en mi escritorio. No quería hacer otra ronda solo, pero los sonidos habían regresado, y ahora venían de todas partes del edificio. Del primer piso escuchaba el sonido de una clase de educación física. Podía escuchar claramente el silbato del maestro, los gritos de los niños jugando, y el sonido de una pelota rebotando. Del segundo piso venían sonidos de múltiples clases en sesión, recitaciones, discusiones grupales, y hasta el sonido de un piano en lo que debía ser una clase de música. Pero lo más extraño de todo era que ocasionalmente escuchaba el sonido del timbre de la escuela. Ese timbre eléctrico que suena para indicar el cambio de clases o el recreo, sonaba exactamente a las horas que sonaría durante un día escolar normal. A las 2:40 para el recreo, a las 3:00 para regresar a clases. Cuando llegó la patrulla de seguridad, eran 2 hombres uniformados con linternas potentes. Les expliqué lo que había estado pasando, aunque traté de sonar lo más calmado posible. Vamos a revisar todo el edificio. Y me dijo uno de ellos, un señor mayor con bigote gris. Usted se queda aquí por si necesitamos algo. Los vi subir las escaleras con sus linternas. Desde mi escritorio podía escuchar sus pasos pesados, caminando por los pasillos del segundo piso. Podía escuchar cuando abrían puertas y cuando hablaban entre ellos. Estuvieron arriba como 15 minutos. Y después bajaron para revisar el primer piso. Cuando regresaron conmigo tenían caras extrañas. ¿Encontraron algo?, les pregunté. El señor del bigote negó con la cabeza. No hay nadie en el edificio. Todas las puertas están cerradas con llave desde afuera. Todas las ventanas están bien cerradas. No hay forma de que alguien haya entrado o salido sin que usted lo viera. Pero revisaron el pizarrón del salón 2A. Ahí está escrito mi nombre. Los 2 hombres se miraron. Señor, me dijo el otro, un hombre más joven. Revisamos ese salón muy cuidadosamente. El pizarrón está completamente limpio. Eso es imposible. Hace una hora estaba escrito mi nombre ahí. ¿Quiere que subamos juntos a verlo? Los 3 subimos al segundo piso. Mi corazón latía fuerte porque sabía lo que iba a encontrar, pero tenía que estar seguro. Cuando llegamos al salón 2A, el señor mayor abrió la puerta y encendió la luz. El pizarrón estaba completamente limpio. No había rastro de gis, ni siquiera las marcas que quedan cuando borras algo. Estaba tan limpio como si nunca hubieran escrito nada en él. Mire, joven, me dijo el señor del bigote mientras cerraba la puerta. Entendemos que trabajar de noche en un lugar como este puede ser complicado. Los edificios viejos hacen ruidos raros, y cuando uno está solo, la mente puede jugar trucos. ¿Es su primera noche aquí?, asentí con la cabeza. Es normal estar nervioso, pero le aseguramos que no hay nadie más en este edificio. Si vuelve a tener problemas, no dude en llamarnos. Se fueron, dejándome solo otra vez, pero ahora me sentía peor que antes. ¿Era posible que todo hubiera sido mi imaginación? ¿Realmente había visto mi nombre en el pizarrón? ¿O mi mente me había jugado una mala pasada? Las siguientes 2 horas fueron relativamente tranquilas. Hice mis rondas de las 3 y las 4 sin incidentes mayores. Escuchaba ruidos ocasionales, pero traté de convencerme de que eran solo los sonidos normales de un edificio viejo. Como había dicho el profesor Morales, pensé que tal vez lo peor había pasado. Me equivoqué completamente. A las 5 de la mañana, durante mi última ronda antes de que terminara mi turno, pasó algo que todavía me quita el sueño. Estaba en el primer piso, terminando de revisar los últimos salones, cuando escuché algo diferente. No eran voces de niños ni sonidos de clases. Era música, una melodía suave y triste que venía del segundo piso. Sonaba como una caja de música, o como esas melodías que tocan los juguetes antiguos. Era hermosa pero también muy melancólica,
como si fuera una canción de cuna para dormir a alguien que estaba triste. Subí las escaleras siguiendo el sonido. La melodía venía del salón 2J, el que estaba cerrado por reparaciones. Cuando llegué frente a la puerta, la música se escuchaba claramente, pero no era solo música. También podía escuchar a alguien llorando suavemente. Era el llanto de un niño pequeño, como si estuviera asustado o lastimado. Puse mi oído contra la puerta. Definitivamente había un niño llorando ahí adentro, acompañado por esa melodía triste. No podía ignorarlo. Si había un niño lastimado en ese salón, tenía que ayudarlo, sin importar lo que me hubiera dicho el profesor Morales. Probé la manija de la puerta. Esta vez no estaba cerrada. Se abrió lentamente con un chirrido largo que resonó por todo el pasillo. Adentro estaba completamente oscuro, pero la música y el llanto continuaban. Encendí mi linterna y alumbré hacia adentro. Lo que vi cambió mi vida para siempre. El salón 2J no era un salón normal. Cuando alumbré con mi linterna hacia adentro, vi que las paredes estaban cubiertas de dibujos. No eran dibujos normales hechos por niños con crayones o lápices de colores. Estos dibujos parecían estar hechos directamente en la pared, como si alguien los hubiera tallado en la pintura. Había cientos de ellos. Casitas, soles, familias de palitos, animales, flores. Todos los dibujos que harían niños pequeños. Pero había algo muy extraño en ellos. Todos estaban hechos con las mismas manos pequeñas, como si un solo niño hubiera estado dibujando en esas paredes durante años y años. Pero eso no era lo más extraño. En el centro del salón, donde normalmente estaría el escritorio de la maestra, había una cama pequeña, una cama de hospital vieja, con barandales de metal oxidado y sábanas blancas que parecían muy antiguas. Y en esa cama había alguien. Era un niño pequeño de unos 6 o 7 años. Tenía el cabello oscuro y rizado, y llevaba puesto un uniforme escolar que parecía ser de muchas décadas atrás. Pantalón gris, camisa blanca y un suéter azul marino. Estaba acostado de lado, dándome la espalda, y se movía suavemente como si estuviera respirando. La música seguía sonando, pero no podía ver de dónde venía. Parecía llenar todo el aire del salón, como si viniera de las mismas paredes. ¿Estás bien?, le pregunté al niño, tratando de mantener mi voz calmada. El niño dejó de moverse, pero no se volteó hacia mí. El llanto se detuvo también, aunque la música continuó. ¿Cómo te llamas?, intenté otra vez. Esta vez el niño se volteó lentamente hacia mí. Lo que vi me hizo soltar la linterna, que cayó al piso con un ruido fuerte. La linterna siguió prendida, alumbrando el techo, pero ya había visto suficiente. El niño no tenía cara, donde debería haber estado su rostro. Solo había una superficie lisa y pálida, como si fuera una muñeca sin terminar, pero podía sentir que me estaba mirando, aunque no tuviera ojos. Recogí la linterna rápidamente y salí corriendo del salón. Cerré la puerta de un golpe y bajé las escaleras corriendo tan rápido como pude. No paré hasta llegar a mi escritorio, donde me senté temblando y tratando de recuperar el aliento. ¿Qué había visto ahí adentro? ¿Era real o me estaba volviendo loco? Miré mi reloj. Eran las 5:15 de la mañana. Solo me faltaban 45 minutos para que terminara mi turno. Decidí que no iba a hacer más rondas. Me iba a quedar en mi escritorio hasta que llegara el profesor Morales. Pero la música no se detuvo. Podía escucharla claramente desde mi escritorio, viniendo del segundo piso. Era la misma melodía triste, pero ahora parecía más fuerte, como si hubiera más cajas de música sonando al mismo tiempo. Y entonces empezaron las voces otra vez. Pero esta vez no venían solo del segundo piso, venían de todo el edificio. Podía escuchar voces de niños en todos los salones, hablando, riendo, llorando, cantando. Era como si toda la escuela hubiera cobrado vida de repente. Podía escuchar pasos corriendo por los pasillos, puertas que se abrían y cerraban, y el timbre de la escuela que sonaba una y otra vez. Pero lo más extraño era que todas las voces sonaban como si vinieran del pasado. Las palabras que usaban, la forma de hablar, incluso las canciones que cantaban. Todo sonaba como si fuera de hace muchos años. Me quedé sentado en mi escritorio, tratando de no escuchar, hasta que llegaron las 6 de la mañana. Exactamente a las 6 todos los sonidos se detuvieron de golpe. El silencio que siguió fue tan completo que parecía que el edificio entero había dejado de respirar. 5 minutos después llegó el profesor Morales. Se veía fresco y descansado, como si hubiera dormido muy bien. Buenos días, Andrés. ¿Cómo estuvo su primera noche? No sabía qué decirle. ¿Cómo le explicaba todo lo que había visto y escuchado?
Profesor, empecé despacio. ¿Qué hay realmente en el salón 2J? Su sonrisa desapareció inmediatamente. ¿Entró usted ahí? Sí, señor. Escuché a un niño llorando y pensé que alguien estaba lastimado. Antes de contarles lo que me pasó en el Hospital San Rafael, quiero dejar en claro que todo lo que van a leer es completamente real. No estoy inventando nada ni exagerando para hacerla más interesante. Esto me ocurrió a mí, Carlos Eduardo Morales Jiménez, originario de Puebla, durante los 6 meses más extraños de mi vida, como guardia de seguridad nocturno. Tenía 28 años cuando tomé ese trabajo, pensando que sería fácil, caminar por los pasillos, revisar que las puertas estuvieran cerradas y cuidar que no entraran personas extrañas. Nunca imaginé que también tendría que lidiar con cosas que no debían estar ahí. Mi nombre es Carlos Eduardo Morales Jiménez y nací en la ciudad de Puebla. Todo comenzó en marzo de este año, cuando me quedé sin trabajo después de que cerraran la fábrica textil, donde había estado laborando por 4 años. Mi esposa Leticia acababa de tener a nuestra segunda hija. Y con 2 niñas pequeñas en casa, no podía darme el lujo de estar mucho tiempo sin ingresos. Fue mi compadre Raúl quien me contó del trabajo en el Hospital San Rafael. Están buscando un guardia de seguridad para el turno nocturno, me dijo mientras tomábamos un café en su cocina. Es de 10 de la noche a 6 de la mañana y pagan bien. Eso sí, tienes que estar solo toda la noche. Pero es un hospital, ¿qué tan malo puede ser? Si hubiera sabido la respuesta a esa pregunta, nunca habría aceptado el trabajo. El Hospital San Rafael era un edificio viejo de 3 pisos que había sido construido en los años 60. Estaba ubicado en una zona tranquila de la ciudad, rodeado de casas antiguas y árboles grandes que hacían que durante el día se viera muy pacífico, pero de noche, con sus ventanas oscuras y sus pasillos largos, tenía algo que me ponía nervioso desde el primer momento que lo vi. El supervisor de seguridad, un señor mayor llamado Don Patricio, me explicó mis funciones el primer día. Tu trabajo es sencillo, Carlos. Tienes que hacer rondas cada hora por los 3 pisos del hospital, revisar que todas las puertas estén bien cerradas, que no haya luces prendidas donde no deben estar y cuidar que no entre nadie que no deba estar aquí. Me entregó un juego de llaves, una linterna grande y un radio portátil para comunicarme con la central de seguridad en caso de emergencia. Una cosa más, me dijo Don Patricio antes de irse. Si escuchas o ves algo raro durante la madrugada, primero usa el radio. No trates de investigar por tu cuenta. Este hospital es muy viejo y a veces pasan cosas que no tienen explicación lógica. En ese momento pensé que se refería a los sonidos normales de un edificio viejo, tuberías que crujen, el viento que mueve las ventanas, cosas así. Mi primera noche fue relativamente tranquila. El hospital tenía una distribución sencilla. En la planta baja estaba la recepción, la farmacia, algunas oficinas administrativas y la morgue. En el segundo piso estaban los consultorios médicos, los laboratorios y las salas de rayos X. El tercer piso era donde habían estado las habitaciones de los pacientes, cuando el hospital funcionaba a su máxima capacidad, pero ahora la mayoría estaban cerradas y solo se usaban para almacenar equipo médico viejo. Durante mis primeras rondas todo parecía normal. Los pasillos estaban bien iluminados con luces de emergencia que se encendían automáticamente cuando se hacía de noche. Mis pasos resonaban en el piso de mosaico y el sonido se perdía en la distancia de los corredores largos. De vez en cuando escuchaba el zumbido de los refrigeradores donde guardaban las medicinas o el sonido del sistema de ventilación que mantenía el aire circulando por todo el edificio. Fue alrededor de las 2 de la mañana cuando escuché el primer sonido extraño. Estaba en el segundo piso, revisando que las puertas de los consultorios estuvieran bien cerradas, cuando escuché lo que parecía ser el sonido de una camilla moviéndose. Era ese sonido característico de las ruedas de metal girando sobre el piso, acompañado del chirrido metálico que hacen cuando una de las ruedas está un poco trabada. Me detuve en seco y escuché con atención. El sonido venía del primer piso, cerca de donde estaba la morgue. Pensé que tal vez algún doctor había llegado tarde para revisar algo, aunque era raro porque normalmente avisaban a seguridad cuando iban a entrar fuera del horario normal. Bajé las escaleras despacio, tratando de hacer el menor ruido posible. Cuando llegué al primer piso, todo estaba en silencio.
Revisé toda el área, incluyendo la morgue, pero no había nadie ahí. Todas las puertas estaban cerradas con llave, exactamente como las había dejado en mi ronda anterior. Pensé que tal vez el sonido había venido de afuera, de la calle, y que los ecos del edificio me habían confundido sobre su origen. El resto de esa primera noche pasó sin más incidentes, pero el sonido de la camilla se me quedó grabado en la mente. Durante todo el día siguiente no pude dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba de nuevo ese chirrido metálico, moviéndose por los pasillos del hospital. La segunda noche llegué más temprano, como a las 9:30. Don Patricio ya estaba terminando su turno y me saludó, con la misma cara seria de siempre. «¿Cómo te fue ayer, Carlos?», me preguntó. «Bien, don Patricio», le dije, aunque escuché un sonido raro como a las 2 de la mañana. Parecía una camilla moviéndose. Él me miró fijo por unos segundos y luego asintió lentamente. «Ah, ya empezaste a escuchar a doña Carmen», me dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿Quién es doña Carmen?», le pregunté, pero don Patricio ya estaba recogiendo sus cosas. «Después te cuento, muchacho. Ahora tengo que irme. Solo recuerda lo que te dije. Si pasa algo raro, usa el radio primero». Esa noche decidí prestar más atención a todos los sonidos del hospital. Durante las primeras horas todo estuvo normal, pero cuando llegaron las 2 de la mañana, mi cuerpo ya estaba tenso esperando escuchar de nuevo el sonido de la camilla, y no me equivoqué. A las 2:15 en punto, comenzó de nuevo. El sonido de ruedas metálicas girando sobre el piso de mosaico, acompañado de ese chirrido característico. Esta vez el sonido era más claro, y pude determinar que venía del primer piso, pero se movía. Empezaba cerca de la morgue, y se desplazaba lentamente hacia el área de recepción. Bajé las escaleras con cuidado, alumbrado con mi linterna aunque las luces de emergencia estaban encendidas. Quería ver quién estaba moviendo esa camilla. Y por qué no, había avisado que estaría en el hospital. Cuando llegué al primer piso el sonido se detuvo de inmediato. Era como si quien estuviera empujando la camilla se hubiera dado cuenta de que yo estaba ahí y hubiera decidido parar. Revisé todo el piso metro por metro, abriendo cada puerta, alumbrando cada rincón, pero no encontré a nadie. Tampoco encontré ninguna camilla fuera de su lugar. Todas estaban exactamente donde debían estar, en la morgue y en el área de emergencias. Lo más extraño era que el silencio después del sonido era total. No se escuchaba ni siquiera la respiración de otra persona, ni pasos alejándose ni puertas cerrándose. Solo silencio completo, como si el sonido hubiera salido de la nada y hubiera regresado a la nada. Decidí usar el radio para reportar lo que había escuchado. «Central aquí, Hospital San Rafael», dije. Escuché sonidos de una camilla moviéndose en el primer piso, pero no encuentro a nadie. La voz que me contestó sonaba soñolienta. «Recibido, San Rafael. ¿Encontraste signos de entrada forzada o algo fuera de lugar?» «Negativo, Central. Todo está en orden, pero definitivamente escuché una camilla moviéndose». «Entendido. Mantente alerta y reporta cualquier otra anomalía». El resto de esa noche la pasé más nervioso que la anterior. Cada sombra me parecía sospechosa. Cada sonido normal del edificio me sobresaltaba. Cuando llegaron las 6 de la mañana y don Patricio vino a relevarme, debí haber tenido cara de no haber dormido en días. «Ya la escuchaste de nuevo, ¿verdad?», me dijo don Patricio en cuanto me vio. «Sí, don Patricio. Anoche volví a escuchar la camilla, pero cuando bajé a revisar no había nadie». Él se sentó en la silla de la recepción y suspiró hondo. «Carlos, lo que te voy a contar tal vez no te lo creas, pero otros guardias han escuchado lo mismo que tú. Siempre es alrededor de las 2 de la mañana. Siempre suena como una camilla moviéndose, y nunca encuentran a nadie». «¿Pero quién es doña Carmen?», le pregunté de nuevo. Don Patricio se frotó la cara con las manos antes de responder. Carmen Delgado era una enfermera que trabajó aquí por más de 30 años. Era una mujer muy dedicada. Siempre llegaba temprano y se iba tarde. Conocía cada rincón de este hospital mejor que nadie. Hace como 5 años, una noche estaba trabajando sola en el área de emergencias cuando le dio un infarto. La encontraron al día siguiente sentada en su silla, como si solo se hubiera quedado dormida. ¿Y usted cree que...? No sé qué creer, Carlos. Lo único que sé es que desde entonces, los guardias nocturnos escuchan sonidos de camillas moviéndose, siempre a la misma hora, siempre en el primer piso. Algunos dicen que han visto una figura vestida de blanco caminando por los pasillos.
Otros han escuchado su voz llamando a doctores que ya no trabajan aquí. Durante todo ese día no pude sacar de mi mente la historia de doña Carmen, una enfermera que había dedicado su vida a cuidar a otros, que había trabajado en ese hospital por 30 años y que había fallecido mientras hacía lo que más le gustaba. Tal vez su espíritu seguía ahí, siguiendo con su rutina nocturna, moviendo camillas y preparando todo para el día siguiente, sin darse cuenta de que ya no era necesario. La tercera noche llegué al hospital con una mezcla de curiosidad y nervios. Parte de mí quería ver si realmente podría encontrarme con doña Carmen, pero otra parte tenía miedo de lo que pudiera pasar. Decidí llevar una libreta pequeña para anotar la hora exacta de cualquier sonido extraño que escuchara, pensando que tal vez podría encontrar un patrón. Las primeras horas pasaron tranquilas. Hice mis rondas normales por los 3 pisos, revisando puertas y ventanas, asegurándome de que todo estuviera en orden. El hospital estaba más silencioso que las noches anteriores, tanto que podía escuchar mis propios pasos resonando en los pasillos, largos como si fueran ecos de otra persona caminando detrás de mí. A las 2 de la mañana en punto, justo como don Patricio había dicho, comenzaron los sonidos, pero esta vez no fue solo la camilla. Primero escuché pasos suaves, como los de alguien que usa zapatos de goma, esos que usan las enfermeras para no hacer ruido. Los pasos venían del primer piso y se movían con propósito, como si la persona supiera exactamente a dónde iba. Bajé las escaleras más despacio que las noches anteriores, tratando de no hacer ruido. Quería escuchar mejor lo que estaba pasando. Los pasos se detuvieron cerca del área de farmacia, y entonces escuché algo que me heló: la sangre, el sonido de alguien abriendo y cerrando cajones, como buscando algo específico. Cuando llegué al primer piso, todos los sonidos se detuvieron de inmediato. Revisé el área de farmacia con cuidado, alumbrando con mi linterna cada cajón, cada estante. Todo estaba exactamente como debía estar, pero había algo diferente en el ambiente. El aire olía ligeramente a alcohol y a ese olor característico de los hospitales, pero más fuerte de lo normal, como si alguien acabara de limpiar toda el área. Me quedé parado ahí por varios minutos, esperando a ver si los sonidos continuaban, pero todo permaneció en silencio. Fue entonces cuando noté algo extraño. Una de las puertas del área de suministros médicos estaba ligeramente entreabierta. Yo había revisado esa puerta en mi ronda anterior y estaba completamente seguro de que estaba cerrada. Me acerqué con cuidado y la abrí completamente. Adentro había estantes llenos de suministros médicos, gasas, jeringas, medicamentos, todo perfectamente ordenado, pero en el piso había algo que no debía estar ahí: huellas húmedas, como si alguien con zapatos mojados hubiera caminado por ese cuarto. Las huellas eran pequeñas y tenían la forma característica de zapatos de enfermera. Conducían desde la entrada del cuarto hasta uno de los estantes del fondo, y luego regresaban a la puerta. Toqué una de las huellas con mi dedo. Estaba húmeda y fría, como si acabaran de hacerse. Decidí seguir las huellas para ver hacia dónde llevaban. Salían del cuarto de suministros y se dirigían por el pasillo hacia el área de emergencias. Caminé siguiéndolas con mi linterna y pude ver que eran muy claras sobre el piso de mosaico, pero lo más extraño era que las huellas se iban haciendo cada vez más tenues, como si la persona que las había hecho se estuviera desvaneciendo. Las huellas terminaban exactamente enfrente de la puerta del área de emergencias, el lugar donde don Patricio me había dicho que habían encontrado a doña Carmen. Me quedé ahí parado, mirando esa puerta cerrada, sintiendo que algo estaba observándome desde el otro lado. Fue entonces cuando escuché su voz por primera vez. ¿Doctor Ramírez? Era una voz suave, de mujer mayor, que venía de adentro del área de emergencias. Doctor Ramírez, ¿necesita que prepare la sala 3? Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. No había nadie en el hospital aparte de mí, y definitivamente no había ningún doctor Ramírez. Pero la voz sonaba tan real, tan cercana, como si hubiera una persona parada justo del otro lado de la puerta. «Señora», dije con voz temblorosa, «¿hay alguien ahí?». La voz se calló inmediatamente. El silencio que siguió fue tan profundo que podía escuchar el sonido de la sangre corriendo por mis oídos. Me quedé ahí por lo que me pareció una eternidad, esperando a que la voz hablara de nuevo. Pero no pasó nada. Saqué mi juego de llaves y abrí la puerta del área de emergencias. Adentro todo estaba oscuro y silencioso.
Alumbré con mi linterna cada rincón, cada camilla, cada mesa de instrumentos. Todo estaba en perfecto orden, pero había algo en el ambiente que me ponía los nervios de punta. Era como si alguien acabara de estar ahí y hubiera salido justo antes de que yo entrara. En una de las mesas de trabajo había un expediente médico abierto. Me acerqué para verlo mejor y me di cuenta de que era muy viejo, de varios años atrás. El nombre del paciente era borroso, pero podía leer la fecha. Era de la época en que doña Carmen todavía trabajaba en el hospital. Alguien había puesto ese expediente ahí recientemente, porque no tenía polvo como el resto de las cosas que llevaban tiempo sin usarse. Cerré el expediente y lo dejé donde estaba. Salí del área de emergencias y cerré la puerta con llave. Pero antes de irme, dije en voz alta: «Doña Carmen, si es usted, yo solo soy el guardia nocturno. No le voy a hacer daño y no le voy a faltar al respeto». No sé por qué dije eso, pero sentía que era importante hacerle saber que no era una amenaza. El resto de esa noche pasó sin más incidentes, pero no pude sacar de mi mente la voz que había escuchado. Sonaba tan real, tan preocupada por hacer bien su trabajo. Era la voz de alguien que había dedicado su vida a cuidar a otros y que seguía tratando de hacerlo, aunque ya no estuviera físicamente presente. Al día siguiente le conté todo a don Patricio. Para mi sorpresa, él no parecía sorprendido. «El doctor Ramírez trabajó aquí por muchos años», me dijo. Era el médico favorito de doña Carmen. Siempre trabajaban juntos en los casos más difíciles. Él se jubiló como un año antes de que ella falleciera. ¿Y usted cree que ella no se ha dado cuenta de que ya no está aquí? Es posible, Carlos. Tal vez para ella el tiempo se detuvo en esa noche cuando le dio el infarto. Tal vez sigue pensando que tiene que estar lista para cuando llegue el doctor Ramírez en la mañana. Durante los siguientes días no pude dejar de pensar en doña Carmen. Investigué un poco sobre ella y descubrí que había sido una enfermera muy respetada. Los doctores que habían trabajado con ella la recordaban como una persona muy profesional, siempre dispuesta a quedarse horas extras si era necesario, siempre preocupada por el bienestar de los pacientes. La cuarta noche decidí que si volvía a escuchar su voz trataría de hablar con ella. Tal vez lo único que necesitaba era que alguien le dijera que ya podía descansar, que su trabajo había terminado y que había sido bien hecho. Esa noche los fenómenos comenzaron más temprano. A las 11:30 ya podía escuchar pasos suaves en el primer piso. Esta vez no bajé inmediatamente. Me quedé en la recepción, esperando a ver qué pasaba. Los pasos se movían con el mismo patrón de las noches anteriores. Primero hacia la farmacia, después hacia el área de suministros y finalmente hacia emergencias. A medianoche escuché de nuevo el sonido de la camilla moviéndose. Esta vez era más prolongado, como si estuviera siendo empujada desde la morgue hasta el área de emergencias. El sonido de las ruedas sobre el piso era muy claro, acompañado de ese chirrido metálico que ya conocía bien. Decidí bajar para tratar de ver qué estaba pasando. Cuando llegué al primer piso, vi algo que nunca olvidaré. Al final del pasillo, cerca del área de emergencias, había una figura vestida de blanco. Era una mujer mayor, con el pelo canoso recogido en un chongo, usando un uniforme de enfermera viejo, de esos que usaban hace algunos años. Estaba empujando una camilla vacía, moviéndola con cuidado hacia la puerta de emergencias. Su forma era un poco transparente, como si estuviera hecha de niebla, pero podía ver claramente sus movimientos, su postura, la forma concentrada en que hacía su trabajo. Me quedé parado al principio del pasillo, sin atreverme a moverme. Ella no parecía haberse dado cuenta de que yo estaba ahí. Siguió empujando la camilla hasta ponerla en su lugar, exacto frente a la puerta de emergencias, y luego se enderezó y se limpió las manos en su uniforme, como si hubiera terminado una tarea importante. Fue entonces cuando se volteó y me vio. Sus ojos se encontraron con los míos y por un momento ninguno de los dos se movió. Su cara tenía una expresión de sorpresa, como si no esperara ver a alguien ahí, pero no parecía asustada ni molesta, solo confundida. «¿Usted es el nuevo guardia?», me preguntó con la misma voz suave que había escuchado la noche anterior. «Sí, señora», le dije tratando de mantener la voz calmada. «Soy Carlos, el guardia nocturno». Ella sonrió ligeramente. «Mucho gusto, Carlos. Yo soy Carmen Delgado, enfermera de este hospital. ¿El doctor Ramírez ya llegó? Tengo todo listo para la cirugía de emergencia de las 3 de la mañana». En ese momento entendí que para ella el tiempo realmente se había detenido. Seguía viviendo esa última noche,
esperando al doctor Ramírez, preparando todo para una cirugía que nunca iba a suceder. Doña Carmen, le dije con mucho respeto, el doctor Ramírez ya no trabaja aquí. Se jubiló hace algunos años. Ella me miró con confusión, como si no pudiera entender lo que le estaba diciendo. ¿Se jubiló? Pero si hoy trabajamos juntos en la operación del señor González. Él me dijo que vendría temprano mañana para revisar al paciente de la sala 5. Me acerqué un poco más a ella, tratando de mantener la calma aunque mi corazón latía como loco. Doña Carmen, ¿qué fecha cree que es hoy? Es 15 de marzo del 2019, me respondió sin dudar. ¿Por qué me pregunta eso? ¿Se siente bien, joven Carlos? Ahí confirmé lo que ya sospechaba. Para doña Carmen seguía siendo esa noche de marzo cuando había trabajado hasta tarde y había sufrido el infarto. En su mente, nunca había pasado de ese momento. Llevaba 5 años repitiendo la misma rutina, preparando el hospital para un día que nunca llegaba. Doña Carmen, le dije con mucha gentileza, han pasado varios años desde esa noche. El hospital ha cambiado mucho. Ya no hay tantos pacientes como antes. Y muchos doctores se han jubilado o se han ido a otros lugares. Ella me miró con tristeza en los ojos. Pero yo tengo que trabajar. Los pacientes me necesitan. El doctor Ramírez cuenta conmigo. Si no estoy aquí, ¿quién va a preparar las medicinas? ¿Quién va a tener listos los instrumentos para las cirugías? En ese momento me di cuenta de lo dedicada que había sido doña Carmen a su trabajo. Incluso después de haber fallecido, su primera preocupación seguía siendo cuidar a los pacientes. No podía descansar porque sentía que tenía una responsabilidad que cumplir. Doña Carmen, le dije, usted fue una enfermera extraordinaria. Trabajó aquí por 30 años y todos los doctores y pacientes la querían mucho. Usted hizo su trabajo perfectamente, mejor que nadie. Ya es hora de que descanse. Pero los pacientes... empezó a decir, pero yo la interrumpí suavemente. Los pacientes están bien cuidados, doña Carmen. Hay otras enfermeras jóvenes que aprendieron de usted, que siguieron su ejemplo. Usted les enseñó cómo hacer bien el trabajo. Ya no necesita preocuparse más. Ella se quedó callada por un momento, mirando alrededor del pasillo, como si estuviera viendo el hospital por primera vez en años. ¿De verdad hice un buen trabajo?, me preguntó con una voz muy pequeña. El mejor trabajo que se puede hacer, le aseguré. Usted salvó muchas vidas, ayudó a muchas familias, y siempre fue la primera en llegar y la última en irse. Nadie puede pedirle más de lo que usted ya dio. Doña Carmen sonrió entonces, una sonrisa triste pero llena de paz. Estoy muy cansada, joven Carlos. Llevo tanto tiempo trabajando que ya no recuerdo cuándo fue la última vez que descansé. Entonces es hora de que descanse, doña Carmen. Usted se lo merece más que nadie. Ella asintió lentamente y caminó hacia la camilla que había estado empujando. Se sentó en el borde y me miró una última vez. ¿Me promete que si alguien necesita ayuda aquí en el hospital, usted los va a cuidar? Se lo prometo, doña Carmen. Voy a cuidar este lugar con el mismo cariño que usted lo hizo. Gracias, Carlos, me dijo. Creo que ya puedo irme a casa. Cerró los ojos y su figura empezó a volverse más transparente, como si fuera disolviéndose lentamente. En unos segundos había desaparecido completamente, y solo quedé yo parado en el pasillo, junto a una camilla vacía que ahora parecía completamente normal. El silencio que siguió fue diferente a los silencios anteriores. No era un silencio inquietante o lleno de tensión, era un silencio pacífico, como el que se siente cuando algo que había estado roto finalmente se había arreglado. Durante el resto de esa noche no escuché ningún sonido extraño. No hubo pasos en los pasillos, no hubo camillas moviéndose, no hubo voces llamando a doctores que ya no estaban ahí. El hospital se sintió realmente vacío por primera vez desde que había empezado a trabajar ahí. Al día siguiente le conté todo a don Patricio. Él me escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando, como si hubiera estado esperando escuchar esa historia por mucho tiempo. Creo que hiciste lo correcto, Carlos, me dijo cuando terminé de contarle. Doña Carmen necesitaba que alguien le dijera que había hecho un buen trabajo, que ya podía descansar. Tal vez ninguno de nosotros pensó en decírselo antes. ¿Cree que realmente se fue? Creo que sí. Los otros guardias que han trabajado aquí después de esa noche dicen que ya no escuchan nada extraño. El hospital está tranquilo por las noches. Don Patricio tenía razón. Las siguientes semanas trabajé en el Hospital San Rafael. Fueron completamente normales. Hacía mis rondas cada hora,
revisaba puertas y ventanas, y el edificio se comportaba como lo que era: un hospital viejo pero normal, sin sonidos inexplicables ni apariciones. Pero a veces, durante mis rondas por el primer piso, me detenía frente al área de emergencias y decía en voz baja: «Gracias por cuidar este lugar, doña Carmen. Espero que esté descansando bien». Trabajé en el Hospital San Rafael por 6 meses completos. Cuando conseguí un trabajo de día en una oficina de gobierno, con mejor horario para estar con mi familia, dejé el hospital con una mezcla de alivio y nostalgia. Había sido una experiencia que me cambió la forma de ver muchas cosas. Antes de irme, don Patricio me dio una fotografía vieja que había encontrado en los archivos del hospital. Era de una celebración de fin de año del personal médico, tomada varios años atrás. En la foto había muchos doctores y enfermeras sonriendo, y en el centro, con una sonrisa amable y ojos bondadosos, estaba doña Carmen. «Quiero que te la lleves», me dijo don Patricio, «para que recuerdes que a veces las personas siguen cuidando a otros incluso después de que ya no pueden hacerlo físicamente». Esa fotografía ahora está en mi casa, en una repisa de la sala. Cada vez que la veo, recuerdo a doña Carmen Delgado, la enfermera que amaba tanto su trabajo que no podía dejarlo ni siquiera después de la muerte. Recuerdo su dedicación, su preocupación por los pacientes y la paz que se reflejó en su cara cuando finalmente pudo descansar. A veces, cuando paso por el Hospital San Rafael durante el día, miro hacia las ventanas del primer piso y me pregunto si otros trabajadores han tenido experiencias similares a la mía. Pero ya no hay guardias nocturnos reportando sonidos extraños. El hospital está tranquilo durante las noches como debe ser. Mi experiencia con doña Carmen me enseñó que no todos los espíritus que quedan en este mundo son malvados o peligrosos. Algunos son simplemente almas dedicadas que no pueden soltar las responsabilidades que tenían en vida. A veces solo necesitan que alguien les diga que hicieron un buen trabajo, que cumplieron con su deber y que ya es hora de descansar. También me enseñó que el amor por el trabajo y la dedicación a cuidar a otros pueden ser tan fuertes que trascienden incluso la muerte. Doña Carmen siguió siendo enfermera durante 5 años después de haber fallecido, no porque estuviera atrapada por fuerzas malignas, sino porque no podía concebir un mundo donde ella no estuviera ahí para ayudar a quien la necesitara. Ahora, cada vez que escucho historias de hospitales embrujados o edificios con apariciones, no siento miedo automáticamente. Primero me pregunto, ¿quién era esa persona en vida? ¿Qué los motivaba? ¿Qué responsabilidades sentían que tenían que cumplir? A veces detrás de cada fantasma hay simplemente alguien que amaba tanto lo que hacía que no puede dejarlo ir. Esta es mi historia, tal como la viví durante esos 6 meses en el Hospital San Rafael. Cada palabra es verdad, y si algún día ustedes se encuentran trabajando de noche en un lugar donde sienten presencias extrañas, recuerden tratarlas con respeto. Tal vez solo sean personas dedicadas que necesitan que alguien les diga que ya cumplieron con su deber, que ya es hora de descansar. Doña Carmen Delgado fue una de las mejores enfermeras que tuvo el Hospital San Rafael. Espero que donde quiera que esté ahora, finalmente esté descansando como se lo merecía.